¿Alguna vez has escuchado el término círculos de paz? ¿Sabes qué son? ¿De dónde provienen? ¿Para qué sirven? ¿Cuántos tipos de círculos hay? Y sobre todo, ¿qué beneficios pueden traer a una comunidad educativa o laboral? Hoy vamos a analizar a profundidad los círculos de paz, para poder conocerlos, entenderlos a fondo y considerarlos como una muy útil herramienta de comunicación, encuentro y generación de comunidad en prácticamente cualquier lugar y situación. Y lo haremos de la mano de la doctora Gloria Abarca, conocedora y apasionada de este tema. Así que comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda. El podcast donde hablamos sobre bullying y todo eso que está alrededor que muy pocos se atreven a hablar. Y como en cada episodio me acompaña Isabel Portillo. Hola Isa. Hola Nimsi, un gusto estar aquí nuevamente contigo en otro episodio más donde hablaremos sobre un tema bastante interesante, probablemente no tan escuchado en diversas comunidades educativas, empresariales, pero que se nos hace importante poner sobre la mesa: los círculos de paz. Y para eso nos acompaña el día de hoy nuestra queridísima, la doctora Gloria Abarca. Bienvenida, Gloria, quien es experta en este tema de los círculos y que por supuesto nos va a venir a platicar y sobre todo a narrar con profundidad qué es este tema para que lo podamos entender un poco más. Entonces, Gloria, bienvenida. Si nos puedes platicar un poquito de ti para que todos los que nos están escuchando sepan quién eres. Bueno, primero muchas gracias por venir y gracias por la invitación. Y la palabra experta me suena como algo que puede ser muy alto, pero si lo hablamos desde la experiencia, creo que la experiencia con círculos es algo que he llevado por mucho tiempo y que me ha dado respuestas, y que si podemos compartir estas respuestas como algo que puede dar a lo mejor movimiento a las personas y a las comunidades, creo que es lindo este podcast, ¿no? Y entonces, bueno, mi nombre es Gloria María Abarca Obregón. Mi formación inicial es maestra de primaria, soy normalista, orgullosamente, y trabajé muchos años en zonas como Tepito, Bondojito, de aquí de la Ciudad de México. Trabajé en escuelas públicas y después me dediqué ya al área de educación para la paz, y en ese buscar como respuestas que yo creo que los maestros buscamos, ¿no? Hay veces que nos dicen, ay, no necesitan recetas. Pues la verdad es que yo creo que sí necesitamos de dónde partir para después transformarlo a nuestros contextos. Es como cuando te dan una receta de, no sé, de algún guisado, ya después tú le agregas, ¿no? O le modificas a tu gusto o al contexto con los productos que tú tienes. Pero yo sí creo que debe de haber un punto de partida que a los maestros nos oriente. Entonces, para mí los círculos de paz me han orientado, ¿no? Tanto en niveles educativos como comunitarios. Y bueno, creo que eso nos puede ayudar a saber por qué hablamos de los círculos de paz, no como una respuesta acabada, sino como una posibilidad. Entonces, pues desde ahí, muchas gracias por la invitación. Gloria, pues gracias a ti por aceptar y por darnos esta bienvenida muy calurosa a tu hogar. Y pues para empezar, quisiéramos saber qué son los círculos de paz. Bueno, pues los círculos de paz, hay diferentes tipos, hay diferentes autores y metodologías que los han llevado, pero como tal, como círculos de paz, y de quien yo los aprendí es de la maestra Kay Pranis. Ella es de Estados Unidos, ella viene del área de justicia restaurativa. Es importante mencionar esto porque, bueno, pues esta perspectiva que ella trae desde justicia restaurativa es justo para hacer espacios comunitarios para aquello que se rompió o donde hubo daño podamos empezar a reconstruir las relaciones. Los círculos de paz es una metodología que retoma diferentes perspectivas, entre ellas la justicia restaurativa, pero que también retoma y sobre todo lo enfatiza mucho Kay, las raíces ancestrales. Es decir, la humanidad desde hace mucho tiempo nos sentamos en círculo, ¿no? Nos gusta sentarnos alrededor del fuego, por eso hay círculos de mujeres actualmente, círculos para hablar sobre diferentes temáticas. Y lo que tiene esta metodología en específico es que se sistematizó.
¿no? Entonces hay una sistematización que nos ayuda a saber cómo podemos abrir este espacio para que sea de formas mucho más cuidadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que va a haber una ceremonia de apertura, van a haber preguntas que vamos a contestar los que estamos ahí y va a haber un cierre. Eso nos ayuda a saber que viene desde esta perspectiva de la rueda medicinal que retoma de las culturas ancestrales, donde nos dice que todo lo que abrimos hay que cerrarlo. Si tú abres, sobre todo en esta cultura pues moderna, ¿no? Y esta cultura del consumo, nos enseñan a abrir un montón, ¿no? Sobre todo a tener nuevos proyectos, nuevas cosas y abrir, pero a poco cerrar. Y entonces si no cerramos, pues tu energía queda dispersa. Entonces la importancia del cierre en los círculos es bien importante. Entonces por eso hacemos algo que abre y algo que cierra durante el proceso del círculo, que es algo que caracteriza, por ejemplo, a la metodología de Keipranis. Entonces los círculos de paz es una metodología que nos ayuda en comunidad a construir, Keipranis lo llama la sabiduría de la comunidad. Es decir, si hay un conflicto, si hay algo que celebrar, ¿quién lo puede contener? ¿Quién lo puede pues soportar? Pues es la propia comunidad, ¿no? Claro. Y los que venimos como facilitadores de círculo, te vuelves parte de la comunidad, que esa es otra característica. No entras como el experto a arreglar los problemas, sino más bien a facilitar y acompañar un proceso junto con los otros y que además tú también, ¿no? Pues lo hablaba hace poco con unas amigas de círculos, el círculo también te espejea a ti, ¿eh? O sea, cuando tú entras a un círculo, también a ti te toca algo de lo que está ahí, porque la sabiduría es para todos, incluso para los facilitadores. Claro, ahora que lo mencionabas, que debe de haber una apertura y un cierre, me recuerda mucho a los propósitos que hacemos cada año y nunca los concluimos, ¿no? Y al final, o una de dos, o nos queda un sentimiento de que no lo logramos, de una falta de logro, falta de propósito, o a veces dejamos de tomarle importancia a nuestras propias causas, ¿no? Pero también me pongo a pensar si el que sea específicamente un círculo tiene un motivo. ¿Es por lo mismo el apertura y cierre o es por otra cosa? El apertura y el cierre nos ayuda como en el proceso. En nuestras relaciones, incluso algo que se ha presentado ahorita mucho, los jóvenes lo están viviendo, es el ghosting, ¿no? Que es el fantasmeo. Empiezan relaciones y nunca sabes cuándo terminaron, si terminaron o no terminaron, y entonces te quedas con cara de ¿qué pasó aquí, no? Claro. Y eso está generando pues poca claridad. Y también como a niveles, Keipranis dice, a niveles de las relaciones, cuando tú estás aportando una energía, pues es también saber cuándo la cierras, porque si no se queda ahí como disponible, pero pues ¿y quién la está recibiendo? ¿O dónde se va? ¿No? Entonces es como un poco para cuidar el proceso y las relaciones. Todas las relaciones son importantes, cuidar eso. Abro y cierro. Ya por cualquier cosa no coincidimos, por cualquier cosa, este proceso escolar ya llegó, hasta aquí podemos acompañar, por ejemplo, pues damos, ¿no? Pues un cierre para que a lo mejor entre otro proceso. Entonces no es porque ya acabaron las cosas, sino porque a lo mejor hasta ahí podemos acompañar. Y también te ayuda a los que estamos facilitando a que no te lleves los problemas contigo a tu casa. Claro. O sea, cuántas cosas acompañamos que si no hacemos ese cierre con la comunidad, tú te lo llevas y sigues ahí repensando y ahí es donde viene el quemamiento. Porque creemos que tenemos como que encontrar la respuesta para y no acompañar el proceso para. Entonces ayuda mucho para que el proceso sea acompañado, ¿no? Entonces es un poquito más por eso lo de los cierres y las aperturas. Okay. Y sabrás, o sea, porque ahorita escuchándote hablar desde dónde y cuándo vienen los círculos, ¿no? De todo este tema ancestral, ¿sabes cuándo se empezaron a implementar ya como una metodología en escuelas, en empresas, y que encontraron que hacerlo de esa manera iba a tener algún bienestar? Mira, me puedo ir muy atrás o muy para acá, ¿no? Bueno, lo que es interesante es que, mira, empezó a cambiar la perspectiva en los años 70. Bueno, sí venimos de los movimientos hippies, ¿no? Ya claro. Nos cuesta aceptarlo, pero bueno, fue un cambio de paradigma en los 60. O sea, en los 60 se empezó a preguntar toda esa juventud de ¿por qué nos estamos matando? O sea, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Si podríamos vivir, ¿no? Que fueron famosos de be happy, ¿no? Don't worry, claro. O sea, del de ser feliz, porque empezaban a ver justo con la guerra de Vietnam, pues que las violencias estaban aumentando y esto parecía que no acababa.
acababa, ¿no? Y entonces, ¿dónde estaba esta evolución social? Sí empieza esa pregunta ahí, y justo también la parte académica empieza a preguntarse de qué otras formas podemos atender lo que nos pasa. Por muchos años se estudió la violencia, por muchísimos. O sea, había estudios de guerra, había estudios de violencia, cómo eliminarla, cuántos costos tenía la guerra, qué tipos de violencias existen. Por eso hay muchos más estudios de violencia que de paz. Los estudios de paz empiezan hasta casi finales de los 60, principios de los 70, cuando empiezan a preguntarse, pues, ¿qué parece? Que estamos estudiando la violencia para quitarla, pero no estamos estudiando la paz para generarla. O sea, queremos quitar esto, pero ¿qué vamos a poner en lugar de esto? ¿Sabes? Y entonces empiezan los estudios de paz. Empiezan los estudios de paz a partir de estas reflexiones, y cuando empiezan los estudios de paz en esta, como se llama, giro epistemológico, porque hace un cambio de paradigma, empiezan a surgir estas ideas también de qué pasa cuando nosotros tenemos respuestas violentas y qué es lo que está abajo de la violencia. Y abajo de la violencia, los estudios de paz dice que están los conflictos, y que los conflictos son parte natural a las relaciones humanas. O sea, imagínense, el cambio de paradigma es muy fuerte, porque justo pensábamos que los conflictos eran negativos y que había que evitarlos. Y empieza esta propuesta de no, es que todos tenemos conflictos, lo que tenemos que tener son herramientas para poder contestar esos conflictos. Y esas herramientas vienen desde el área de paz, y empiezan también a verse que estos conflictos muchas veces ya tienen daños. Y en esos daños, ¿cómo los podemos acompañar? Y es cuando surgen las prácticas restaurativas. Y dentro de estas prácticas restaurativas surgen los círculos de paz. Ok, y justo también la violencia se empieza a ver ya mucho más en menores de edad. Hacer estos círculos en diferentes edades o en niños, ¿es diferente hacerlo con adultos? Hay como dos preguntas en lo que tú mencionas. Y creo que algo que sí pasa ahora es que estamos nombrando más las violencias. No quiere decir que ahorita, a ver, no quiero poner, es que no tengo una estadística de saber si hay más o menos ahora. Lo que sí puedo observar es, desde mi opinión muy humilde, es como se están nombrando más. Antes estaban invisibilizadas, entonces estaban muy naturalizadas. No quiere decir que no eran violencias, sí eran violencias, solo que no se nombraban. Y recuerden que los niños y las niñas, nuestras niñas, son reflejo de lo que ven en sus comunidades. Si ellos están dando respuestas pues intensificadas o violentas a sus conflictos, es por lo que ven a su alrededor. La violencia es aprendida. Entonces quiere decir que nuestros niños o nuestras niñeces están viviendo en contextos más violentos. Entonces no es que los niños estén más violentos ahora, sino quiere decir que sus contextos que los están rodeando, pues a lo mejor están viendo respuestas mucho más violentas. Y habría que preguntarnos como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que los niños están viendo este tipo de contextos tan violentos para responder a sus conflictos? Y la segunda respuesta o acercamiento a lo que tú preguntas, creo que los círculos son una herramienta que pueden estar en el día a día desde preescolar. O sea, de hecho, quien hacía una especie de círculos era María Montessori en los años 40, en los finales de los 30. Ella tiene su primer libro de educación y paz, lo hace María Montessori. Es que me gusta que fue una mujer. Pero ¿no? Y además una mujer que le interesó la educación muchísimo. Y ella hace un tipo de círculos, que no son los círculos de paz, pero hace unos círculos por las mañanas, donde a los pequeños desde preescolar les pregunta y les hace preguntas de bienvenida o de recibimiento, que sería un principio de los círculos. Entonces, yo tengo profesores de educación preescolar que, de hecho, son los que más a veces hacen también este tipo de actividades, como que ellos están más acostumbrados de saber la potencialidad de los niños, entonces como que no los limitan y ellos ahí, ¿no? Entonces, conozco varios preescolares, sobre todo de Estado de México, que abren círculos de paz desde preescolar para que ellos vayan teniendo estos espacios pues de escucha, de comunidad y de compartir. Claro. Y escuchándote ahorita que nos estás narrando todo este tema de los círculos y cómo van desde preescolar y todo eso, entiendo bien que para hacer un círculo se requiere, lo que yo estaba escuchando, una guía o alguien que lo imparte. Pero aquí la pregunta sería, ¿cualquier persona puede impartir un círculo o para que tú seas guía necesitas algunas características específicas? Fíjate que muchos han estado como con esta pregunta porque los círculos dan muchas respuestas y generan como una construcción social, pero no se ha cuidado la capacitación de las personas que ejerzan, ¿no?, este acompañamiento del círculo. O sea, cualquiera podría ser facilitador de círculos, sí, pero sería importante para mí y creo que para muchos de los que estamos ahí,
que se tuviera como la metodología como completa, como para acompañarlo, ¿sabes? Porque pues ahora tú puedes meterte a internet y puedes poner guía para hacer un círculo de paz, ¿no? Y la bajas y ya, ¿no? Pero si no tienes como las otras como contenciones, puede ser muy vulnerable a abrir un círculo, porque algo que hace el círculo y que es muy lindo, pero que también puede ser de mucho cuidado, es abrir lo que está vivo en la comunidad. Y si lo que está vivo en la comunidad es mucho dolor o necesidades de justicia o necesidades de acompañamiento, y la persona que abrió el círculo no lo sabía, pues se va a abrir ahí. ¿Qué vas a hacer con eso? Algo que decimos los de paz es: no abras algo que no vas a poder acompañar, porque si no es cuando revictimizamos. O sea, alguien que ya está pasando por una situación muy compleja y tú llegas y abres eso y lo dejas ahí, es como, ¿para qué lo abriste? ¿No? Y muchas personas dicen, sí, vienen, me preguntan mi historia y luego se van. O sea, si vas a preguntar algo es porque lo vas a acompañar o porque vamos a hacer algo con ello. Entonces creo que aquí es cuando escuchamos la palabra revictimización, suena como muy fuerte, pero a veces no nos queda con tanta claridad. Revictimización, una de sus partes puede ser eso. Tú haces que alguien abra su vulnerabilidad, lo comparte en la comunidad, y si desde ahí solo lo dejas y te vas, dejas una herida abierta. Claro. Entonces yo creo que los círculos son muy como una herramienta muy útil, pero sí creo que sería de mucha importancia que sí se den las capacitaciones para ser facilitador de círculo, y lo podría hacer cualquiera. Entonces yo creo que ahí sí habría que tener como mucho más cuidado. De hecho, acaba de ser el retiro con Kay Pranis, y parte de su énfasis fue hacia los facilitadores, cómo cuidar que los facilitadores pues estén en un espacio también cuidado, cómo pueden cuidar. Justo por eso, porque es pura humanidad, ¿no? Nos juntamos humanitos ahí. Claro. Sí. Gloria, nos contabas que, ya lo habíamos mencionado, que parte de los elementos del círculo son ceremonias. ¿Qué es una ceremonia y cómo podemos, digo, por experiencia como participante en los círculos, donde aún así, aunque trabajo en un espacio donde se habla de ello, cuando queremos compartirlos hacia afuera, los hemos vivido o los he vivido en círculos de amigos que los llevamos a la práctica y son muy bonitos, pero cuando queremos llevarlos más allá, pues hay personas que nos han dicho que son como sectas, ¿no? O brujerías, círculos satánicos, o terapia de grupo. Entonces me gustaría saber primero, ¿cuál sería como esa diferencia entre uno y otro? ¿O cómo podemos abordarlo? Y porque esta palabra ceremonia me hace sentido en cuando dice, es una secta, ¿no? Porque me imagino ahí un círculo de personas con sus hierbas y humeándose. Bueno, que sea ceremonia de ángeles y no de eso. Bueno. Justo por eso decía que es importante la capacitación de los círculos, porque te dan como esta base, ¿no? Los círculos de paz se basan en algo que se llama la rueda medicinal, o de Healing Wheel, ¿no? Como la rueda de la salud también la traducen, y todas las culturas tienen esta rueda de diferente distribución, pero además lo interesante es que el ser humano es muy ritualista. O sea, los seres humanos hacemos muchos rituales para que nuestro ser pueda transformar diferentes situaciones, y los rituales son parte de los procesos humanos, ¿no? Entonces puedes llamarle no ceremonia, pero puedes llamarle ritual. ¿Para qué sirven los rituales? Los rituales al ser humano a nivel del alma, del cuerpo, de la mente y del corazón le ayuda a saber que algo se está moviendo. Por eso hacemos bautizos, por eso hacemos Ramadán, por eso hacemos misas, por eso hacemos limpieza, por eso los rituales son parte social del ser humano. Entonces, lo que hacen los círculos de paz es justo esta parte de mencionar que la rueda nos dice que se maneja del norte, sur, este y oeste, y nos dice que en el norte está el invierno, ¿no? Que es como esta parte de la época de la vida de la vejez, pero que también es la etapa de saber que los seres humanos somos finitos, es decir, al menos en esta vida morimos. Es muy duro decirlo así, ¿verdad? Pero saber que esta vida tiene un fin nos ayuda a saber también qué principios estamos teniendo. Por eso los círculos de paz te recuerda que algo se abre y algo se cierra. Y las ceremonias o rituales son aquellas acciones que nos ayudan a saber que vas a abrir algo que va a tener un espacio y que ese algo va a tener un cierre. Y entonces, si ves que es muy académico, por ejemplo, a mí me toca abrir a veces círculos de paz en posgrado, no en doctorados, y entonces, pues sí, ya sé que ahí la cosa es más seria, ¿no? Entonces no hago rituales así que les pueden parecer muy de New Age o raro, pero sí les explico esta parte de por qué abrir, ¿no? Y por qué cerrar. Y entonces a veces puede ser con una respiración. A ver, vamos a conectarnos con el presente. Este momento es una ceremonia de apertura para saber que vamos a abrir ese círculo. Inhalamos, exhalamos para estar presentes.
Y entonces a veces pueden ser como más racionales para que no sean tan místicos. Y vamos a cerrar con 2 palmadas para cerrar lo que hicimos aquí. Conforme la comunidad entiende los círculos, puedes hacerlos con ceremonias tomando los 4 elementos, como dándoles más conexión. Por ejemplo, los de cumpleaños, hay veces que puedes hacerlos con cosas que le gustan a las personas. Yo acompaño a veces círculos de duelo, ¿no? Con personas que pues están pasando por diferentes situaciones, y bueno, a veces puede ser con una velita para traer este sentido de la luz, ¿no? Del alma. Entonces, más que, yo creo que faltaría enfatizar, explicar para qué es la ceremonia y por qué escogiste eso que está ahí. E incluso se recomienda que antes de abrir un círculo, a las personas que te invitan les expliques y que ellos te digan qué les daría sentido. Entonces ya desde que llegas ya sabrías por qué está lo que está en el centro y por qué vas a hacer la ceremonia que vas a hacer, ¿no? Desde el principio o el cierre. Creo que eso ayudaría mucho para que las personas justo entiendan qué es lo que abrimos con esa ceremonia de apertura, que es un espacio, y qué es lo que se cierra con la ceremonia de clausura. Claro. Voy escuchando que hay muchas partes, esta metodología, ¿no? Que tienen la ceremonia, la apertura, el cierre, que hay elementos dentro del círculo, pero antes de pasar a todo eso, me gustaría que nos pudieras mencionar cuántos círculos existen. O sea, ahorita estamos hablando del círculo de paz, pero luego escuché por ahí académico, luego el conflicto, pero ¿cuántos círculos hay en general? La metodología círculo de paz y los tipos de círculos dentro de los círculos de paz pueden ser de diálogo, donde pues vamos a hablar de alguna temática. Pueden haber círculos de aprendizaje, que es el que se puede usar mucho en la escuela. Entonces tú puedes dar un tema, por ejemplo, yo voy a dar el tema de paz y entonces lo uso a través del círculo. Y entonces el círculo va a ser una forma, una metodología para dar una temática. Puede ser de los dinosaurios, puede ser de la temática que tú quieras, ¿no? Convivencia. Entonces ese es un círculo de aprendizaje, por ejemplo. Y dentro de estos está el círculo entonces de diálogo, el círculo de aprendizaje, el círculo que es para un cumpleaños o para una boda o de celebración. También es como esta parte de círculos. Tenemos también los círculos que se llaman de duelo, ¿no? Okay. Que son los círculos pues cuando hay alguna situación pues de pérdida. También hay círculos de que pueden ser como de construcción de comunidad, como para fortalecer lazos. Entonces estos 5 primeros círculos se llaman círculos básicos. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cosas que hayan causado daño, sino más bien es porque vamos a fortalecer, vamos a acompañar, vamos a celebrar. Y aunque el de duelo es un poco, pues, es que no es difícil, ¿saben? Yo creo que nos ha faltado a la humanidad acompañar ese momento de cierre de la vida, ¿no? Yo tengo una maestra que es Adriana Ordóñez que dice, así como celebramos que alguien llega a la vida, ojalá podamos aprender a celebrar cuando ellos terminaron su misión de vida. Sé que nos cuesta, porque además justo pues unos que estamos atravesando el duelo, pues extrañamos a las personas o las situaciones que cambiaron, pero es honrar. Y entonces entran en los círculos básicos. Kay Pranis hace una división que es círculos básicos y círculos avanzados. Entonces todos estos que mencioné son círculos de paz, pero son básicos. ¿Por qué? Porque no requieren a lo mejor, pues que a lo mejor hagas muchos círculos después. Puede que sí con uno, pues queda como eso que nosotros decíamos. A veces el de comunidad, pues sí puede requerir 2 o 3. Pero no requiere como un proceso mucho más largo ni que tengas tanta información como tan específica de lo que está pasando. Y luego vienen los círculos avanzados de los círculos de paz, que son los de conflicto o los restaurativos, que en efecto vamos a requerir un proceso mucho más largo que con un solo círculo pues no va a ser posible, porque entendemos el conflicto como un proceso transformativo. Y entonces ahí es donde vamos a requerir tener varias reuniones con las personas con las que vamos a acompañar y ver si el círculo es la metodología que necesite ese conflicto o esa restauración, porque puede que no. Puede que necesitemos hacer otras cosas antes para abrir el círculo. Entonces, por eso es tan importante que en el avanzado tú ya veas que el conflicto no es con una sola respuesta o un solo círculo, que no es la varita mágica de ¡tarán! Ya está resuelto, sino que es una parte del proceso de la transformación del conflicto. Okay. Y todos estos que estamos ahorita mencionando de los básicos y avanzados, se hace la misma estructura, la misma metodología. Ahora, ¿nos podrías explicar un poco más de los elementos que hay dentro del círculo? Uh-huh.
De hecho, los avanzados sí tienen más pasos. O sea, tienen los básicos más pasos, ¿no? O sea, sí tiene más pasos. Pero tiene los pasos del básico. Entonces, pues los círculos de paz, en específico los que hace Kay Pranis, lo que nos habla ella es de construir una comunidad. Entonces tiene pasos como muy específicos, entre ellos, bueno, pues que físicamente estemos sentados en círculo, para que nos podamos ver como unos a otros. Si lo haces en línea, es importante que, bueno, pues las personas sepan quiénes son, que se les pida que la cámara esté encendida, que no se grabe por cuidado a la confidencialidad, y se abren rondas muy específicas que son importantes, que son la de valores y la de lineamientos. Es decir, con qué valores nos encontramos y con qué lineamientos nos vamos a estar acompañando. Y se explica la metodología, que es una ceremonia de apertura, que van a haber unas preguntas, generalmente son 2 o 3 preguntas, tampoco son rondas muy largas, y que todos tienen derecho a el silencio. Eso es súper importante. El derecho al silencio yo creo que es una de las pocas metodologías que te lo hace saber. Entonces la participación es libre, y eso es importante, y que además tienes derecho al silencio. Es decir, si tú no quieres contestar esa pregunta, tienes ese derecho, ¿no? Entonces, lo que sí se te hace una invitación de que pues la sabiduría que tú tienes, pues a lo mejor ayuda a todo el grupo. Entonces, vamos a tener una ceremonia de apertura, vamos a tener las preguntas y vamos a tener una ceremonia de cierre, y en los lineamientos pues vamos a tener algunas cosas que ellos pueden proponer como grupo, pero tú puedes llevar algunas sugerencias como son el no juicio, no enjuiciarnos, y que todo lo que se escuche pues desde el corazón o desde la no valoración como de bueno o malo, que las historias que se cuentan se quedan dentro del círculo, eso es muy importante. Si quieres tú compartir algo del círculo, pues preguntarle a esa persona si lo puedes compartir o no dar como los datos, nombres y todo, ¿no? Porque más bien es una información que es para el círculo, no es para afuera. Algunas otras son como el no consejo, porque además no vamos a cambiar a nadie, el círculo no es para cambiar a nadie. Yo eso te enseño una disciplina, a menos a mí, de saber escuchar. Porque hay veces que puedes escuchar en un círculo cosas que tú dices, ¡qué fuerte! Y eso piensa, y pues sí, eso piensa, y es parte de la humanidad, y es importante que lo escuches tú también. Entonces no es un debate, y eso ayuda mucho a saber desde dónde es tu postura en el círculo. Es vamos a compartir lo que somos, cómo estamos, para ver qué hacemos con esto. Entonces, estos son como las partes que tiene el círculo. Sé que además del círculo tenemos una pieza del habla. Y lo menciono porque esta pieza del habla se me hace algo bastante sensacional, impactante cuando la presentas. Entonces, ¿nos podrías platicar para qué es, qué sirve? Sí, de hecho, una de las piezas importantes es la pieza del habla, porque viene justo de las tradiciones ancestrales como el bastón de mando. Entonces, muchas agrupaciones ancestrales utilizan el bastón de mando para que el que tiene el bastón de mano tiene el poder y también tiene la palabra, ¿no? Y entonces cuando tú tienes el poder y el habla, puedes dirigirte a la comunidad. Entonces es como retomado de ahí que quien tiene la pieza del habla tiene el poder y también el derecho al habla. Entonces, cuando nosotros abrimos el círculo de paz, llevamos un objeto. Ese objeto es importante que sea un objeto que tenga relación con lo que vamos a hablar, o con la comunidad, o con el facilitador. Yo, por ejemplo, uso mucho un corazón. Entonces, cuando llevo un corazón que es de madera, que también no sea algo que se rompa, aunque alguna vez se me rompió, pasa también. Es un corazón de madera, entonces cuando tú lo tienes en la mano, sabes que tienes el derecho de la palabra y del poder, ¿no? Que te sostiene una comunidad, o que te sostiene la palabra. Y ese objeto siempre hay que explicarlo, siempre hay que decir por qué lo llevas. Entonces, cuando yo llevo, por ejemplo, el corazón, digo, bueno, es para que hables con el corazón en la mano, para que recuerdes que eres un ser humano, que estás viviendo una experiencia, y bueno, pues que ahí es importante que lo expreses. Muchas veces también podemos llevar objetos que a los jóvenes les llame la atención, o a los niños, ¿no? Como una pelota, o como puede ser los de estos como resortitos, ¿no? Que son como antiestrés, porque a ellos les da muchos nervios. Entonces, como objetos que nos permitan sentirnos cómodos y que nos inviten a hablar. Entonces, sé que hay un objeto en el centro, pero también no me queda claro para qué es específicamente. Ya físicamente el círculo, aparte de estar sentados como alrededor, lo que vamos a tener al centro se llama centro del círculo, y se pide que sea como una carpetita o algo, que su función va a ser que la mirada de todos, como no hay mesa, no hay pilares, ¿dónde vas a dirigir tu mirada, no? Y tu intención.
Y además es un poco más profundo, porque incluso Kay Pranis, cuando estamos conteniendo círculos de, por ejemplo, de conflicto, es saber que no tienes tú la respuesta, sino la comunidad. Y entonces tu mirada, llevarla hacia el centro, es saber que tú no vas a rescatar ni a salvar a nadie, sino que hay toda una comunidad que va a ser la encargada de acompañar eso que está saliendo. Eso es súper interesante. Entonces hay veces que cuando, por ejemplo, yo le comentaba situaciones que acompañaba y yo le decía, es que me estoy agobiando, me siento como que no sé qué voy a hacer cuando alguien me cuenta pues una situación a lo mejor de una violencia intensificada. Ella me decía, Gloria, aunque no estés sentada en círculo, pon un círculo enfrente de ti y ahí entrega la historia. Porque tú solamente eres un acompañante de esa parte de esa historia que está ahí. Para mí ha sido de wow. Y entonces hay veces que me imagino ese centro, porque mi mirada ya está entrenada a eso, ¿no? Saber que hay un centro que siempre se explica a la comunidad. Entonces, hay veces que, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, no me dejaron pasar nada en la maleta de arriba y entonces lo que hice fue, conforme iba caminando por la universidad para ir al salón, fui recogiendo hojitas, ramitas de la universidad, piedritas, y cuando llegué las puse al centro. Y yo le dije, muy bien, abrimos este círculo para toda la comunidad universitaria teniendo estos simbolismos de la propia universidad. Entonces siempre hay que explicar qué hay en el centro y por qué lo traes al centro y para qué es. Y les dices, este centro es para recordar que estamos todos. No estás sola o solo aquí. Entre todos vamos a celebrar la vida, si es un círculo de celebración. Entre todos vamos a transformar el conflicto, si es una situación de conflicto. Es para hacer como visible que es un espacio circular y no es un espacio lineal, ni vertical ni horizontal, sino es una comunidad que nos estamos como acompañando entre todos. Y bueno, este tema podría darnos para muchísimo más. En el episodio de hoy solamente estamos hablando de los círculos para que todos podamos entenderlo con mayor profundidad. Pero este episodio va a continuar porque vamos a hablar precisamente en el siguiente sobre qué alcances pueden tener los círculos, si pueden suplir incluso las sesiones de terapia, cuántos círculos se requieren para percibir resultados, son solo preventivos, se pueden restaurar situaciones, por ejemplo, de mobbing o acoso laboral, todo esto y más en el siguiente episodio. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación en Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar, porque hablarlo no es terapia, pero ayuda.